tú eres psicóloga Sí. y psicólogos hay muchos, pero ¿cuándo se produce ese cortocircuito en tu mente para decir, no solamente me voy a dedicar a la psicología, sino que me voy a especializar en el duelo? Luego, bueno, cuando tengo 9 años, mi padre se suicida y es como que digo, tengo que entender, pasa en la mente, porque yo hasta los 9 pensé que la gente moría por razones, ¿sabes? Físicas, te enfermaste, te mueres, pero como alguien que se veía tan saludable físicamente estaba tan destruido por dentro, ¿no? Cortocircuito llega por cortesía de May Martínez Photography y JP Idiomas, una metodología personalizada para alcanzar el éxito con el inglés. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cortocircuito, este espacio donde hacemos ese clic, esa chispa que hace que cambies tu mente y por ende transformes tu mundo. Hoy vamos a hablar de algo muy profundo, pero que yo estoy seguro de que todos hemos necesitado esas herramientas para gestionar algo como el duelo y muchísimo más cuando lo vivimos en soledad. Así que para ello he traído una persona venezolana y que no solamente le ha cambiado esos modelos mentales a personas en Estados Unidos, sino también en España, en Venezuela. Una mujer que le ha cambiado la vida al mundo y lo sigue haciendo cada día porque además ha vivido el duelo muy de cerca en sus propias carnes. Y nadie mejor que hablar, nada mejor que hablar desde la experiencia, ¿no? Así que no quiero alargarme más para anunciar a alguien tan especial este día como Stephanie Raynor. Bienvenida a Cortocircuito. Muchísimas gracias, Vlad. Gracias por esta invitación. Y bueno, sí, vamos a hablar de este tema que es tan complicado para muchos, pero algo que todos vamos a vivir de una u otra forma, porque bueno, si algo tenemos garantizado es que en esta vida vamos a perder. Stephanie, tú eres psicóloga Sí. y psicólogos hay muchos, pero ¿cuándo se produce ese cortocircuito en tu mente para decir, no solamente me voy a dedicar a la psicología, sino que me voy a especializar en el duelo? Bueno, la psicología sí desde niña, y creo que fue un poco más como mi historia familiar, no solo porque tuve un papá con trastorno bipolar y que se suicidó, pero también porque en mi familia del lado materno hay muchos psiquiatras. Inclusive uno de ellos fue el fundador del primer hospital psiquiátrico de Maracaibo. En Entonces, Venezuela. en Venezuela, sí. Entonces, desde muy pequeña estuve como que en ese ambiente y siempre me llamó mucho la atención la mente humana. Luego, bueno, cuando tengo 9 años, mi padre se suicida y es como que digo, tengo que entender qué pasa en la mente, porque yo hasta los 9 pensé que la gente moría por razones, ¿sabes? Físicas, te enfermaste, te mueres, pero como alguien que se veía tan saludable físicamente estaba tan destruido por dentro, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza el primer clic y la verdad es que, si soy honesta, yo quería era trastorno mental grave hasta el 2020. En el 2020, en trabajo terapéutico individual, o sea, propio, donde yo era la paciente, mi terapeuta tocó como que, ya va, pero si tienes tantos años acompañando de manera voluntaria y porque la vida te lo ha puesto a personas que están muriendo o en el proceso de morir, ¿por qué no te dedicas a esto? O sea, ¿por qué no eh, le das otra vuelta? Creo que serías muy buena, me dice ella, porque puedes unir la parte espiritual con la parte científica y no todo el mundo puede hacer eso. Y allí, bueno, decido y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un diplomado en acompañamiento en la muerte y en cuidados paliativos. Empiezo el diplomado y me enamoré. Y parte de lo que me enamoró fue como, wow, nadie quiere hablar de la muerte y es algo que nos va a pasar a todos, pero no solo la muerte, sino que la gente no entiende que los duelos se viven con muchísimas cosas. Hay distintos tipos de pérdida y durante la vida vivimos muchos y muchos los vivimos en soledad y en desconocimiento, porque Sobre no, todo en porque desconocimiento. no sabemos que No estamos nos atravesando. educan, no nos educan para gestionar la muerte, pero ya no hablamos solamente de la muerte. Yo creo que un duelo hay que hablarlo a nivel global. Hablaba con otra especialista también en psiquiatra
Y me decía, vivimos duelos constantemente en nuestra vida. Constantemente. Cuando perdemos un trabajo es un duelo. Claro. Cuando evidentemente cortamos una relación sentimental duradera en el tiempo, muy intensa, es un duelo. O sea, a veces Bueno. hablamos de duelo y creemos que es muerte. Totalmente. Y, por ejemplo, yo que tengo pacientes que atraviesan la viudez, el duelo más complicado es psicológicamente, es el de la viudez y de segundo el divorcio. Cualquiera pensaría un hijo es muy doloroso. Y ojo, no estoy hablando de cuál duele más ni cuál duele menos, porque eso también es muy personal, ¿no? Y yo que he perdido hijos, o sea, he perdido embarazos, es un dolor desgarrador. Todos son distintos, es como que cada amor es tan distinto. El duelo de un padre es una forma, el duelo de un hijo es otra, pero el más complicado psicológicamente es la viudez y el divorcio. Me has dado en el corazón. Yo creo que tú me... ¿De verdad? Yo venía súper fuerte, súper preparado para este podcast, pero me has dado en el corazón porque una de las cosas más duras que he hecho en mi vida fue tomar la decisión de separarme de alguien a quien yo quería, pero que ya no amaba. Y no hay nada más difícil y no hay un sentimiento mayor de culpa y de soledad una vez que das el paso que dejar a alguien a quien quieres, ¿no? Porque sientes que le estás haciendo un daño terrible, porque esa persona sí que te quiere. Y al mismo tiempo dices, ¿y ahora qué? ¿No? Claro. Con 37 años tienes por una parte la seguridad de que es lo mejor para los dos, porque creo que eso también es amor. Pero por otra parte pierdes familia política, pierdes amigos, pierdes rutinas, pierdes Identidad. navidades, Te toca- 14 años. Te toca volver a crear tu propia identidad, porque ¿qué es lo que pasa cuando estás casado o cuando vives en pareja? Hay una fusión de la identidad. Tantos años juntos, de cierta forma, no es que nos convertimos en uno, ¿no? Cada quien con su individualidad, pero sí se fusiona mucho la identidad. Hay roles dentro de la casa, por ejemplo. Yo me encargo de esto, tú te encargas de aquello, y cuando eso se rompe, pues yo debo enfrentarme a toda esta nueva realidad sola. ¿Y qué pasa de repente en tu caso? Y te pregunto, y ahora yo me vuelvo la entrevistadora. No sé si te pasó, pero cuando uno es el que toma la decisión, muchas veces la gente a tu alrededor es como que tú no tienes derecho a doler, porque tú tomaste la decisión. Entonces, si tú tomaste la decisión, ¿cómo te está doliendo esta separación? No solo eso, sino que todo el mundo te señala y todo el mundo por un tema cultural cree que tú estás dejando esa relación que aparentemente no hay ningún motivo de peso porque ya tienes otra persona. Claro. ¿No? Y es como que, ¿por qué culturalmente tienes que esperar a pelearte, a tirarte los trastos a la cabeza, a tener problemas legales con esa persona y a odiarle, ¿verdad? Porque ya la convivencia se hace insostenible, para decir ya, vamos a hacerlo a tiempo, vamos a hacerlo cuando sabemos que ya no hay amor, cuando ya no hay pasión, cuando discutimos más que hablamos. Hay una película que me encanta que uno de los protagonistas dice, ¿por qué no asumimos que discutimos más que hablamos, que ya no tenemos sexo, pero seguimos juntos siendo infelices por miedo a estar separados? Totalmente. ¿No? No, y lo bonito de poderlo hacer desde el amor, porque yo también siempre digo algo, toda separación o toda pérdida, el dolor que se origina de eso se origina realmente del amor que yo sentí antes. Si a ti no te importa a alguien y tú no le quieres, tú no sufres esa pérdida, a ti no te duele esa pérdida. O sea, a ti te deja hablar tu vecino y te da igual. A ti te duele cuando tú rompes o se rompe algo que tú de verdad quieres. Entonces, qué bonito poder conectar, inclusive en esto del divorcio o las separaciones, desde el amor, desde ya va. ¿Qué fue lo que me unió a esta persona? Fue esto. Entonces, no hay necesidad de llegar a tirarnos cosas, ni ojalá, de verdad, todo el mundo pudiese hacerlo de esa manera. Bueno, 6 años después, puedo decirte que sé que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, no solamente por mí, sino también por él, ¿no? Claro. Pero, y la persona que soy no estaría aquí, ni con este libro, ni compartiendo mi experiencia en soledad con muchas personas en el mundo a través de la conferencia si no hubiese sido por esa decisión que tomé. Por eso siempre que he tenido gente a mi alrededor que está dudando de tomar esa decisión, siempre les animo a que lo hagan siempre y cuando sea por un bien común, ¿no? Primero Claro. por ellos mismos y segundo para la persona que siguen queriendo pero que ya no aman. Buah, esto se está poniendo intenso. Y también te digo, qué lindo lo que acabas de decir, porque parte de lo que yo manejo mucho en terapia, por supuesto no al principio de la terapia, pero más adelante es, ¿qué regalo te trajo esta pérdida? Porque normalmente siempre nos trae un regalo, siempre. Todo va a depender de
de la óptica con la que yo lo mire, ¿no? Y fíjate, tú mismo, sin que yo hiciese esa pregunta, me lo fuiste diciendo. Si esto no hubiese pasado, estos 6 años transcurren y yo en mi soledad o todo lo que yo viví, no, hago esta conferencia, comunico lo que hago, ayudo a quienes ayudo y creo un libro. Claro, claro. Y hablábamos de los duelos al principio, de los tipos de duelo. No me gustaría centrarme solamente en los duelos de pareja, ¿no? Pero esta experiencia última, sobre todo que tuve con otra pareja, no, fue como año y medio, pero año y medio con convivencia, ¿no? En la Ujú, misma casa. Y claro, eso hace que todo sea mucho más intenso. Es como cuando ujú, ponen Gran Hermano, ¿no? Es que aquí todo ujú. es muy intenso, las emociones, es verdad. No es lo mismo tener un novio, una novia a distancia que viviendo en el Claro, mismo techo. Cuando yo termino esa relación, también de mutuo acuerdo, porque nos dimos cuenta de que ahí no había nada ya, fue pisar el barro. Fue pisar el barro, fue estar en un duelo, pero conmigo mismo. ujú, Porque yo me di cuenta, Stephanie, que ahí sí que yo había perdido mi identidad por completo. Yo había renunciado a ser quien era, a mis objetivos, por querer tener un hogar. claro, Entonces, em, qué duro y qué bonito también es decir, ¿dónde está ese factor que está haciendo que yo pierda la persona que he sido siempre? claro, Y empecé psicólogos, Reiki, kinesiología, coaching, o sea, todo mi entorno claro. lo activé porque tengo la suerte de rodearme de profesionales y gente que está siempre trabajando en Ujú. sí mismo. Y bueno, necesito un pañuelo. Esto es una terapia. Esto no está planeado así. Y empecé a identificar. Y también gracias a eso fue como una transformación de decir, ahora más que nunca abrazo el deporte que lo había descuidado y que había sido un pilar en mi transformación con el divorcio. Ujú. Ahora más que nunca voy a ser estricto en mi alimentación y que mi entorno o las personas que vengan a mi mundo compartan este estilo de vida. Porque me di cuenta de que la persona que estaba a mi lado tenía que tener cosas en común. No un clon mío, Totalmente. pero sí cosas en Claro, común. porque en pareja hay que poder compartir. O sea, tenemos que tener un punto de, bueno, uno o varios puntos de conexión. Porque si no Exactamente, pasa lo que te pasó, te perdiste. Te exactamente. perdiste y entonces el duelo ya también es propio, pero también te quiero recalcar qué lindo como lo trabajaste. Porque otras personas caen mucho en la culpa, en el de, viste, me abandoné, no sé estar en pareja, etcétera, y pueden ir a pensamientos muy oscuros, muy negativos. Tú, por el contrario, dijiste, ya va, no es tanto culparme porque me dejé llevar y me entregué y mi necesidad o mi deseo de tener un hogar hizo que yo me desdibujara de cierta forma de quien yo soy en esta relación, sino que lo voy a rescatar. Sí, sí, y descubrí que mi hogar éramos Bruna y yo, mi hija Perruna y yo. ¿Qué raza es tu hija perruna? Mi hija Perruna es una labrador Ay, chocolate. yo también tengo una labrador chocolate. No puede ser. Bueno, es que esto es increíble. Nos hemos venido vestidos igual sin Sin planificarlo. planificarlo. Tenemos los mismos perritos, pero es que mira lo importante que son los animales en el proceso de soledad para mí. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo hablando del duelo, que ella tiene una dedicatoria Ay, qué bella. específicamente dedicada de lo que para mí denominé el silencio del amor, ¿no? Y de cómo estos compañeros perrunos pueden ser la clave muchas veces en ese proceso de duelo. Tú como especialista, ya hablando de un duelo en general, ¿no? No solamente desde un punto de vista em, de, De pareja. de pareja, Sino, sino de un punto de vista de que se te va un ser querido, ujú. etcétera. ¿Cómo un ser perruno puede ser esa vitamina, esa pastilla, ese antidepresivo que te ayude a salir adelante? Porque para mí ella fue vital. Bueno, claro, porque mucha gente dice, bueno, los animales no hablan, es cierto, y de repente no te pueden dar la compañía que un adulto o alguien, o hasta un niño, pues que te pueda conversar, pero dan amor, dan cariño. Los perros son muy intuitivos, igual que los Ujú. gatos. Ellos saben cuando uno emocionalmente no se siente bien, ¿no? Y buscan darte ese, aquí estoy. Mi gata, por ejemplo, porque mi perrita se quedó en España. Ah, O sea que eso fue también un duelo para sí, la eso familia. fue un duelo. Aquí tenemos gatita y ella también sabe cuando estoy triste. O sea, ella se me acerca y me hace cariño y sabe que algo está pasando, ¿no? Entonces sí, estabas recibiendo amor, estabas recibiendo esa compañía, inclusive, bueno, yo los veo muy compasivos a ellos. Sí, Son sabes que muy... cuando yo empecé a estar solo, yo cerré la puerta de mi casa la primera vez, con 37 años después del divorcio, me di cuenta de que nunca había vivido en soledad. Ok, Y yo sentía que
se me había caído el techo encima de la casa, literalmente. Las noches era como que sentía que la habitación se me echaba encima, porque yo había salido de Venezuela con 21 años, había emigrado a los Estados Unidos, luego emigré a España con 23 años. O sea, siempre hice muchas cosas, Muchos duelos, ¿no? pero en También compañía. seguidos. Pero en compañía, ¿sabes? Y este era el primer duelo en soledad, porque como te digo, todo el mundo me dio la espalda por tomar la decisión que tomé. Desde el amor y desde una verdad absoluta que era, estoy solo, sé que lo voy a pasar duro, pero sé que esto es necesario para sacar Claro. una mejor vida a futuro, ¿no? Tengo derecho a volver a sentir eso que sentí hace 14 años atrás, ¿no? Ujú. Y que sé que ya no lo voy a volver a sentir en este momento. Totalmente. Entonces, pero cuando hablas de muchos duelos, tú has vivido un duelo duro, con 9 años. Ujú. Eh, en mi familia, curiosamente, el suicidio ha estado presente de una forma preocupante. Y yo eso es algo que no te creas que también me preocupa mucho porque no sé si también puede ser algo genético, Ok. no sé si estamos todos predispuestos a ello, tú que lo has vivido tan de cerca y que te has especializado en estos temas, Hay, ¿qué opinas tú? Porque en España, tú que has vivido en España y ujú, has hecho la carrera allí, la primera causa de muerte en adolescentes es el es el suicidio. suicidio. Sí. Entonces, puede ser también que la soledad que está viviendo hoy en día la adolescencia y la soledad a la que estamos abocados, estas generaciones nuestras de trabajo, trabajo, no Ujú. tengo tiempo para mí, no tal, hay ruido y ruido, ruido de fuera, hacen que llegue un punto en donde digas, no sé quién soy, no sé a dónde voy, me voy de aquí. Yo creo que hay un vacío grande todavía en lo que es la salud mental. Y eso que hemos avanzado mucho para como era hace muchos años atrás. Pero sí, yo creo que no hay una educación con respecto a la salud mental y hacia las pérdidas. Porque también es importante saber que pueden haber pérdidas materiales, pérdidas de tu ciclo vital. O sea, hay personas, en la vejez, una de las también de las enfermedades que aumenta es la depresión y la ansiedad en mujeres. Mm. El suicidio también es algo que está presente en la vejez. Pero yo digo, claro, si nadie habla con ellos de todo este cambio que están viviendo, si no tienen cómo notar cuál es su sentido de vida, mucha gente piensa que su único proyecto, su único momento de autorrealización es el trabajo. A lo que los jubilas, pues es como que el mundo se les acaba, ¿no? Entonces, creo que hace falta mucha educación con respecto no solo a la salud mental, sino a lo que es tener una vida plena, a lo que es tener salud integral. Esa conciencia la obtuviste con el suicidio de tu padre. Ese fue tu aprendizaje, No, con 9 años no. Con 9 años pero era... fue el motor que te llevó a la Stephanie Reynor de 2025. La verdad es que fue el inicio. El motor yo creo que ha sido todos los años de trabajo personal y el de poder darme cuenta que todos sufrimos, ¿sabes? Y el problema es que muchos queremos sufrir en soledad. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos venden socialmente que siempre tienes que estar feliz. Mm. Siempre hay que sonreír, siempre todo lo puedes lograr. Bueno, tienes en España Mr. Wonderful. Ujú, Si quieres, puedes. No, ujú. hay cosas que de verdad ni que quieras vas a poder y no porque no, o sea, es porque no tienes la capacidad y no pasa nada, hay que buscar cuál es tu capacidad. Creo que lo llaman positivismo tóxico. Tóxico, exactamente. Y es el poder entender que inclusive como lo dices tú, en la soledad y en el dolor también podemos encontrar respuestas. Lo que hay es que atrevernos a poder contactar con ello. Ujú, Pero hay que educar en que podemos tocarlo, o sea, podemos sentir dolor. Tú ves a muchas personas que no quieren hablar de la muerte ni del duelo entre la misma familia, o sea, no mm, hablan. Tienes a tu papá enfermo y entre hermanos no hablan ujú, sobre cómo te estás sintiendo porque mi papá está enfermo. No quiero contactar con el dolor de ujú, ninguna forma. ujú, Entonces yo creo que parte de la educación que tenemos que dar es, esto pasa, no hay emociones positivas ni negativas, todas son válidas, todas son buenas, porque todas traen algo bueno. ujú. Lo que hay que saberlas gestionar, ¿no? Hay que saber poder conectar con ellas. Y si yo veo que esto me está sobrepasando, pues busco ayuda. Sí. Hay ayuda para mí. Yo en mi vida te puedo decir que a nivel de personas físicas que se me han ido, he vivido 3 grandes duelos en mi vida. Eh, Oh, pero es que este libro es el fruto de una de ellas ok. que me apoyó,
creyó en mí cuando yo tenía 17 años y empecé a escribir teatro. Em, y se lo dediqué, de hecho, el libro, porque esto es la materialización de esa fe que alguien deposita en ti Ujú, y con 17 años te dice, tú eres capaz y tú vas a ser escritor y tú vas a llegar a conseguir todo lo que te propongas. Esos mensajes son vitales en el desarrollo de un niño o de un ujú. adolescente. Y lo veo ahora, con 45 años. Em, Ese fue el primer duelo que con 16, 17 años se marchó, además muy joven, una muerte muy repentina, mi tío, y yo no estaba preparado para eso. Y Claro. eso fue lo más desgarrador que he vivido yo en mi vida porque era como un padre, un segundo padre que se me Ujú, iba. Luego vivo la partida de otra gran maestra de vida que llegó a mi mundo para enseñarme a que con 33 años se nos fue con un tumor cerebral. Tuve la oportunidad, con ella tuve la oportunidad de despedirme y de darle las gracias, porque cuando yo la vi a ella con 29 años diagnosticada de un tumor irreversible, grado 4, dije, yo tengo miedo a divorciarme, a no querer estar solo. Yo llevaba un año dándole vueltas a la cabeza a la ujú, separación y me viene esta situación y digo, ella querría tener mi salud ujú, para reírse de este miedo y de este problema, ¿sabes? ujú. Con tal de estar viva. Y eso fue lo que a mí me dio la fuerza para 3 meses después divorciarme. Claro. Y claro, tuve la oportunidad de darle las gracias porque le dije, has sido una maestra en mi vida sin saberlo. Solo Dios o el universo saben por qué te han puesto en mi vida, ¿no? Claro. Y ella también está aquí, en No, esta página. yo no me he leído el libro, pero me lo tengo que leer. Sí. Y por último, y sobre todo uno de los más importantes, otro tío mío, que también es si uno ha sido el propulsor de este libro, otro es el propulsor de este cortocircuito, porque también creyó mucho en mí, fue en quien me abrió las puertas a los Estados Unidos con 21 años, me recibió aquí, él ya había emigrado, locutor, exitoso, Edgar Paredes, y casualmente su hijo hoy en día produce mi podcast, ¿no? Entonces, cuando se marchan, yo aprendí a la gestión del duelo que no hay nada más importante que la gratitud. Totalmente. Y claro, yo hablaba antes de que comenzáramos de lo bonito que te puede dar de repente la enfermedad crónica o un diagnóstico. Te puede dar una oportunidad de, déjame trabajar esto, déjame despedirme, déjame darle todo el amor y todo lo que tengo por dentro, porque de cierta forma nosotros pensamos, o sea, no estamos pensando que nos vamos a morir ni que el otro se va a morir, entonces vivimos la vida con el día a día y se nos olvida que esto puede no repetirse y de estar agradecidos y de decir lo importante que eres en mi vida y cuánto te quiero, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante es que tuviste esa oportunidad. La verdad es que me alegro mucho porque tú que me cuentas que has vivido el suicidio en tu familia y yo también, ese tipo de muertes, una de las cosas que tiene es que es tan inesperada que no da tiempo de decir nada, uno queda con tantas dudas, ¿no? Con tantas Sí. preguntas, con tanto también sentimiento de culpa. Pude haber hecho esto, hubiese hecho aquello, que yo veo las enfermedades crónicas que te dan tiempo. Tienes el regalo Lo de, único bueno es poder despedirse. claro, Tú acompañas a pacientes oncológicos en su última etapa, en su final sí, de vida. parte de lo que, bueno, lo que yo siento que es mi vocación 100% es el acompañamiento en el proceso de Y morir. aquí hay, dime si me equivoco, pero yo lo viví con Eli, con mi amiga. Imagínate, un tumor cerebral que se la fue llevando poquito a poco y muy lentamente y de una forma muy terrible. Em, Ella sentía mucha culpa de Ujú, irse, ¿no? Yo creo que aquí hay dos factores. Para el que se va, que está ujú. sintiéndose culpable de, este no es mi momento, yo no quiero dejar a mi gente sola, les estoy provocando un dolor, No, y el miedo. Muchas veces también tienen el miedo. miedo a lo que se enfrenta. Bueno, ella Ujú, era una persona muy espiritual, entonces ella siempre tuvo la convicción de que iba a evolucionar, ¿no? Y que ok, estaba aquí por un motivo y que, pero evidentemente con 33 años no claro, deja de jorobarte que por, dejando un niño de 3 años, además. claro, por ejemplo, también tienes el miedo de quién lo va a criar, cómo lo van a criar. Yo soy la mamá, ya no voy a estar. Aparte no es solo eso. Yo que soy madre, no es solo porque yo siempre digo, yo no tengo miedo a morirme por lo que le va a suceder a mis hijos. Yo sé que van a salir bien, porque a mí se me murió mi papá de 9 años y yo igual fui feliz, me enamoré, me casé, tuve hijos, etcétera, etcétera. Y me gradué, fui a la universidad. Es que yo me lo voy a perder.
O sea, mi Ujú, miedo y mi ujú. dolor en tal caso es, yo no me quiero perder la vida de mis hijos. Entonces, me Ujú. imagino que parte también de, no solo tienes 33 años, es que tienes un hijo al que no quieres dejar, que no te quieres perder su vida, que quieres estar presente. No sé si ella podría o no tener el miedo de quién lo va a criar, cómo lo van a Sí, criar. sí, sí, sí. Y por otra parte, también creo que esas personas que están ahí cuidando, hay algo que creo que se llama síndrome de burnout, Sí, burnout, ujú, eh, que es el cuidador principal, ¿no? sí, Y esa totalmente. persona también desarrolla un sentimiento de soledad, incomprensión, Wow, me que, encanta que estés tocando este punto porque es uno de los con los que más me encuentro también en la consulta y es esa dualidad en el duelo, ¿no? mm, El cuidador principal muchas veces siente alivio y tristeza y eso le genera culpa, el sentir el alivio de se murió. Y no porque tú digas, ay, qué emoción, se murió, sino, wow, descansó. descansó él, estoy descansando yo. Porque, ¿qué pasa con el cuidador principal? Todas sus necesidades pasan a un tercer, cuarto plano. Y no es por un mes, normalmente, o muchas veces es un año, 2, 3 años. Y también llega un momento donde conecto yo, donde está mi vida, ver a la persona sufrir. Entonces, esa parte de siento alivio porque falleció, ¿no? y, y siento alivio porque yo ya no estoy en esta lucha continua o entregando mi vida, también le genera mucha culpa. Entonces, este es un mensaje que me encantaría dar. Es totalmente normal si sientes alivio y tristeza cuando tu familiar ya no está. No quiere decir que no lo amas, que no le quieres. Le quieres con todo tu corazón, lo cuidaste por tanto tiempo, pero está bien, Es está parte bien. del amor Es parte del dejarle amor, ir, dejarle ir y estar bien ¿no? contigo mismo, en también reconocer, yo tengo necesidades que he tenido que poner a un lado y he sido negligente conmigo, porque ¿qué pasa muchas veces con el cuidador principal? El cuidador principal, de cierta forma, está siendo negligente con él mismo también, porque muchos no piden ayuda o muchas veces la familia como que, bueno, mi mamá es la que lo quiere cuidar, es su Ujú, esposo y yo tengo otras cosas que hacer, no ayudan tampoco, pero ujú, esta persona tampoco pidió ayuda, ¿no? ujú. Es muy ambiguo y hay que trabajarlo porque sí veo mucho sentimiento de culpa y siempre les recuerdo, ya va, cuánto tiempo estuviste allí, le cuidaste con todo el amor, inclusive hasta si en un momento no tenías mucho amor y estabas irritable, es que no duermes, no descansas, o sea, son muchas cosas, muchas variables las que están en juego con el cuidador principal y su síndrome de burnout. Hay una, hay una cosa que yo hablo en mi conferencia donde digo que la importancia de la comunicación, la importancia de expresar nuestro sentimiento, ya sea de aislamiento, de soledad, eh, pero sobre todo la alegría, ¿no? O sea, transmitir siempre todo. Cuando tenemos un dolor crónico, nuestro humor cambia. Totalmente. Igualmente lo que has dicho tú, cuando estás dedicándote al cuidado de una persona y no ves otra luz que no sea enfermedad, cuidado, malas noticias y tal, evidentemente tu humor también va a cambiar. Entonces, qué importante es vivir ese hoy y ese ahora Ujú. y no dejar las cosas para luego. Eso Totalmente. es como decías, ¿no? La gente se siente a veces culpable de no haberse podido despedir de alguien. Ujú, Cuando alguien se suicida o ujú. cuando alguien tiene un accidente y no te has podido despedir, yo creo que la clave es haber tenido esa capacidad de aprovechar el tiempo cada minuto y decirle cada vez que saliera por la puerta de tu casa, te quiero, te amo. Totalmente. Y hay personas que lo ven, porque hay personas que me lo han preguntado, pero eso no es como estar pensando todo el día que te vas a morir. No, Ujú. eso es saber la realidad. Que Saber yo no, vivir el hoy y el ahora. claro, que yo no tengo garantizada de aquí a 4 horas, que no tengo garantizado qué va a pasar dentro de 5 minutos. Ujú. Entonces, es vivir en esa conciencia y en el momento presente. Hoy te puedo decir que te quiero y te amo. No lo sé si en 5 horas te lo voy a poder decir, entonces, ¿por qué no decirlo? Parte de mi miedo era porque a mí se me diagnosticó también un descontrol en la médula. Ok. Y bueno, yo tuve que vivir con ese miedo de quién me va a cuidar si me Ujú, pasa algo. Y era parte del no separarme, claro. ¿sabes? Cuando veo a alguien que está mucho peor que yo, que ya no tiene esperanza, digo, ese no va a ser el problema. Yo Ujú, siempre voy a tener a alguien que me ayude, que me extienda la mano. O sea, llegar a tener esa confianza no es fácil, ¿no? claro. Pero a mí me enseñó a vivir el hoy y el ahora. A mí me enseñó a pasar una pandemia
que dentro del miedo que podía tener, porque yo tenía un sistema en ese momento inmunodeprimido, y si pillaba el COVID me moría, Claro. literalmente. Lo pasé solo en Madrid. Llegar a pasar ese clic, ese cortocircuito y vivir la pandemia desde la más profunda gratitud de decir, voy a disfrutar cada momento de mi vida, voy a vivir hoy y ahora. Pasó la pandemia, me mudé a la playa, me mudé a Málaga, empecé a tomar decisiones mucho más desde el momento presente, Claro. y entre ellos empezar a cambiar también ese modelo mental, ¿no? Mi hogar Empezaste, soy yo. empezaste a escuchar tu alma. Sí, totalmente, totalmente. Cómo se, se fu- cómo el duelo puede ser también una oportunidad de transformación. El duelo siempre es una oportunidad de transformación, siempre. La cosa está, como te digo, en la óptica y en el mindset que tú tengas hacia él. Hay personas que se hunden y por eso cuando hablábamos de la soledad o cuando me invitaron al principio dije, wow, ya va, este tema está delicado porque la soledad es buena, pero en el duelo puede ser contraproducente. O sea, si tú no tienes de verdad un nivel alto de conciencia, un trabajo previo, la soledad en el duelo más bien puede afectarte más de lo que te puede ayudar. Pero siempre es importante mirar el regalo. Y yo sé que en el dolor es, o sea, es a veces imposible verlo, pero lo hay, lo hay. Y no quiero decir esto porque a veces es como las frases que hablamos, todo es bello. No, es horrible. Perder a un ser querido que tú amas es horrible. Tenerte que mudar de país y llegar nuevo a un lugar y aprenderte todo es horrible. Ningún cambio es cómodo. Si tú lo ves hasta en el crecimiento físico, cuando empezamos a crecer te duelen las rodillas. Hay dolor, pero hay un crecimiento. Lo que pasa es que también hay que ser compasivo y entender que en los primeros meses no vas a ver el regalo seguramente. Ujú. Y no pasa nada. Estás en el proceso. Pero lo importante es hacerse esa pregunta en todo momento, en vez de decir, ¿por qué a mí, Dios mío? Es Claro, es que decir, yo siempre ¿qué digo, tengo que ¿por aprender de qué esto? no? La pregunta no es por qué, sino para qué. Eso es, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Dónde está la lección aprendida? ¿Quién voy a ser dentro de 3, 4, 5, 6 meses después de vivir esto? Claro, y al mismo tiempo también poder aceptar el de, ahorita no me quiero hacer esa pregunta. Ujú. It's okay. O sea, ahorita no estoy listo para hacerme esa pregunta. Ahorita yo lo que quiero es doler, sentir, y eso también es positivo, porque al tú sacar todas esas emociones y procesarlas, también vas a poder llegar a la respuesta. Pero si las estás acumulando y no las experimentas, no puedes ver la transformación. Exactamente. Y transformación que además has vivido a todos los niveles, has tenido varias pérdidas de bebés, como decías. Yo te escuché en una entrevista que decías que tú tenías 9 hijos, 9 hijos. 5 en el cielo y 4 aquí, ¿no? Totalmente. Qué bonito, ¿no? Hablar también desde una pérdida, viéndolo como algo también transformador y positivo. Y en función de todo eso que has vivido, también tienes un libro Sí. que se llama Cartas a la Idea de la Muerte. Ujú. Y también me hizo como un cortocircuito cuando dices, mi carta favorita o la más importante para mí es la del suicidio. Ujú. ¿Por qué? Y pues justamente por lo que dijiste, hay tantas personas ahorita suicidándose. Hay que crear tanta conciencia, especialmente en los jóvenes, en los adolescentes. Hay que oír a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, así no tengas hijos, a tu primito. Hay dolor y hay que ayudarlos a poder conectar con el dolor. Fíjate, no digo ayudarlos a ver el cielo azul. Hay que conectar con el dolor. Mira, yo una vez estuve en una clase, en un seminario de un venezolano que lo amé porque él hablaba de la psicología de la oscuridad, ¿no? Y hablaba haciendo como, vamos a hacerlo tipo metáfora hacia la depresión y la mega felicidad, el sol, ¿no? Ujú. Y él hablaba de que muchas veces nosotros cuando estamos en la o sea, en la parte oscura, que podría ser cuando me quiero suicidar, estoy triste, estoy deprimido, no me quiero aislar, lo vemos malo. Hay que sacarte al sol, hay que sacarte a la luz, ¿no? Es como que vamos a sacarlo a la luz. Ujú. El que está en la oscuridad puede pedir ayuda. El que está todo el día en el sol se quema y no se da cuenta. Entonces, si yo estoy vendiéndole a los adolescentes y al mundo que solamente hay que ser feliz, yo no puedo pedir ayuda. Porque Exactamente. tengo que ser feliz, porque es lo que me está diciendo el mundo a mi alrededor. Entonces creo que parte de lo que tenemos que hacer, y por eso esa carta se llama El suicidio y sus cosas, es de verdad enseñar que hay dolor,
que nos pasa a todos y que podemos conectar con él. Es más, mucha de la creatividad, mira, un libro, Sí. vino del dolor. Sí, No vino de estar yuppie happy en la playa agarrando sol. totalmente. Y él dijo algo, este profesor, él dijo algo que me encantó, que lo comparaba con los muchachos que juegan fútbol, ¿no? Por ejemplo acá, que es muy competitivo. Y decían, bueno, quizás tú ves a una niña que se autolesiona y piensas, ay, pobrecita, pobrecita María que se autolesiona, está grave. Pero ves a un niño al que el papá, que lo hace con todo el amor del mundo, ojo, aquí no estamos criticando a nadie, porque todos lo está, o sea, cualquiera de los ejemplos viene desde el amor. Lleva al niño al fútbol todo el día, tú puedes, haz la tarea en el carro, come en el carro, cámbiate en el carro. No hay ningún tipo de stop, de parar, de un día a la vez, de que descanses, de que te aburras. No sé qué niño da más lástima. Si aquel que lo estoy quemando sin darme cuenta y terminan muchos con ansiedad, muchos con sensaciones de que son No soy inútiles, suficiente. no, y que no saben descansar, no saben contactar con el descanso, porque todos están en el hacer, en el hacer, en el hacer. Entonces, el día que no hago, soy un inútil. Y una necesidad de aprobación de sus padres que luego se transmite en su edad adulta de una necesidad de aprobación global. Exacto. Necesitas que constantemente te estén aprobando porque nunca te sientes suficiente. Claro, en cambio, ayudamos más rápido a esta niña que a ese otro niño, ¿no? Entonces, es importante y parte de mi mensaje es conectemos con el dolor. El dolor no es malo. Ok, no es divertido, o sea, no se pasa súper, pero la verdad que es transformador. Totalmente. Yo, de hecho, este viaje que hice por Italia, nunca me imaginé que iba a ser capaz de viajar solo a través de 10 ciudades de Italia, trenes, avión, conducir, etcétera, solo. Yo no iba al cine solo. Yo no iba a un restaurante solo. Yo lo decía, me parece deprimente ir al cine solo. Y ahora es una de las Yo cosas que más pensaba me que gusta. comer solo era deprimente. Comer solo Yo también. decía, "Ay, no, eso es muy Yo veía a triste". la gente sola comiendo en los restaurantes y decía, pobrecito. Y hay momentos en mi vida ahora que agradezco tanto poder estar solo, porque tengo tantas cosas en la cabeza en las que quiero ocuparme, y es ese momento conmigo mismo, incluso ese mindfulness de decir, quiero ir a comer a un sitio que me encanta y quiero disfrutar de la comida sin estar distraído con el ruido de una conversación, ¿no? Entonces voy, disfruto la comida. De hecho, hay gente que ha mejorado su alimentación haciendo mindfulness cuando comen, porque se dan cuenta de que antes estaban comiendo en un charco de aceite, con comida sin color, todo frito, todo tal, y cuando empiezan a ser conscientes de lo que están comiendo, se dan cuenta del sabor, de la textura. Ahora que dices esto, yo hice un máster, ya más, o sea, era algo para más trabajo personal, que se llama Conciencia y Ser. Y bueno, hay distintos módulos, y uno tenía que ver con la comida, ¿no? Y parte de lo que decía la profesora que impartía el seminario era eso, era oler la comida, saborearla, cerrar los ojos. Y yo decía, ay, yo no hago nada de eso. Y me acuerdo del primer día que lo hice con las fresas, fue como que déjame olerla, déjame saborearla, ay, mira, la textura, el estar presente, Sí, qué sí, sí. importante. Y el poder disfrutar de la soledad, porque la soledad también trae muchos beneficios. Si yo estoy todo el día ocupada, ¿cuándo soy creativa? ¿Cuándo me permito crear? Para mí fue vital la creatividad y la soledad. La pandemia, mientras todo España se estaba, bueno, el mundo, pero yo la viví en España y en Madrid, Yo donde fue también. muy dura. ¿Tú también? Ujú. Bueno, sabes todo lo que vivimos Fue en muy Madrid, duro. fue muy duro. La gente se trepaba por las paredes porque no sabía estar sola. Yo digo aquí, siempre ocupados, siempre distraídos con el ruido de la calle, siempre con planes. Además, en España hacemos la vida en la calle, con Exacto. nuestros amigos, terraza, cañita. Y claro, yo una vez, durante ese proceso, vi el sofá de mi casa vacío. Y dije, tuve la capacidad de decir, gracias. Gracias que estoy solo y que estoy viviendo todo esto solo, porque si estuviese acompañado sería estupendo, por supuesto. Pero si no tuviese esos silencios y esos momentos conmigo mismo para crear, abrí mi canal YouTube, empecé a compartir audios, a escribir meditaciones, a ayudar a la gente que estaba en mi entorno y me llamaban porque lo estaban pasando mal. Me acostaba todos los días tardísimo creando, compartiendo contenido en redes, entrenaba, me saqué el título de entrenador personal. Para mí fue un regalo y mucho más allá. Pude viajar ese verano a Málaga y ahí tomé la decisión de mudarme. Dijiste, aquí me Porque quedo. dije, jubilación, no sabemos si va a llegar, si vamos a estar, Claro. porque todos pudimos haber muerto en esa guerra, Ujú. que era. Y dije, ¿qué voy a esperar para vivir donde quiero vivir? Y entonces
Me fui Tuviste tu despertar. y el universo me dijo, ese es tu destino porque en una semana conseguí casa. En una semana. Desde que dije eso y me volví a Madrid, a la siguiente semana ya tenía casa y a las 3 semanas ya estaba viviendo allí. ¿Cómo podía dudar de esa decisión si la vida me estaba diciendo, ese es tu camino? Claro, y fíjate, la pandemia te dio el impulso. Totalmente. Por eso Te, para mí fue un regalo. ya llegar también a un lugar, es como cuando nos mudamos ya varias veces. Obviamente siempre hay su parte del proceso que duele, dejas a tus amigos nuevos, etcétera, el lugar que ya estás acostumbrado, pero cada vez se hace más fácil. Sí, sí. Para ti fue más fácil, ya estabas solo. Entonces era, bueno, ahora tengo que empezar en esta ciudad de nuevo solo. Lo acabo de vivir. Y sin ser superficial, ¿tú crees que con el duelo pasa lo mismo? Mientras más duelos vivimos, menos duros se nos hacen. No, no, no. No, ahí yo creo que el dolor es diferente. Y sobre todo si es de seres queridos que fallecen, ¿no? Eso ya no es lo mismo que de repente tanta mudanza o cambio de trabajo. Hay unos que son más duros que otros. Yo lo que creo es que si aprendes a gestionarte. O sea, si tú haces bien tu proceso, con los próximos, tú ya sabes cómo manejarlo. O sea, si tú estás cómodo con el dolor, se te hace más fácil el proceso, más el dolor va a ser brutal. Yo siempre, porque una de las cosas que yo siempre pregunto en la primera consulta, ¿cuáles son tus objetivos? Yo siempre digo, wow, Dios, me lo pones difícil porque normalmente son, quiero paz. Y yo no tengo, o sea, ¿cómo te la regalo? Eso te la tienes que De trabajar tú. trabajar, sí. Y no quiero sentir más dolor. Y les digo, estás en el lugar equivocado. Primero, porque lo vas a sentir por siempre. O sea, sobre todo si es de un ser querido que amas y adoras. Lo que va a disminuir es la frecuencia y la intensidad con la que sientes el dolor. Pero mi papá tiene ya casi 30 años de muerto y hay días donde yo lloro como si fuese Ayer. de 9 años otra vez, ¿no? Por supuesto, cada vez es menos, pero pasa todavía. Sí. Todavía duele y todavía me encantaría y anhelo ojalá no hubiese pasado, ojalá lo tuviese conmigo, ¿no? Sobre todo cuando llegan momentos importantes en mi vida, momentos vitales, como cuando fui mamá, cuando me casé, cuando me gradué, cuando tengo un logro o una tristeza, ¿sabes? Cuando son momentos muy importantes para nosotros, ¿no? Que te debe pasar a ti también con la familia que has perdido. Sí. Eh, Yo, esta primera pérdida que tuve de mi tío Walter Latuf, me acuerdo que yo tuve y no tuve la oportunidad de despedirme porque él pasó por un proceso donde se le fue ya la cabeza por la enfermedad que tenía y tal. No era consciente, ¿no? Estaba en la cama sufriendo mucho. Pero tenía momentos de lucidez. Y qué bonito fue que le dije al oído, me han llamado para una serie de televisión, yo lo tenía muy en secreto. Fue uno de mis primeros cambios trascendentales de vida y era gracias a él también, porque él fue el que me apoyó, le dijo a mis padres que me dejaran hacer teatro, etcétera, tal. Y empecé una carrera enfocada a eso, que luego terminé trabajando en televisión. Y yo solamente a él le dije al oído, he conseguido esto, voy a trabajar aquí, voy a hacer esta serie y tal o cual. Y me acuerdo claramente que él reaccionó, me miró, ya no podía hablar, me miró y con la mirada me lo dijo todo. Y te voy a decir algo, porque dijiste, a veces estaba inconsciente. Mira, yo he tenido casos de personas con Alzheimer que los familiares me dicen, no, pero es que, ¿para qué le voy a hablar al oído? Porque es el último sentido que se pierde, por cierto. ¿Para qué le voy a hablar al oído si es que tiene Alzheimer, no se va a acordar? Y yo le digo, háblale, que ya esto es de alma, ya esto no es físico. Sí saben, sí conectan, aunque quizás tú no veas la respuesta, ¿no? Quizás obviamente no se va a sentar y te va a decir, claro, Vlad, te entiendo. Pero sí, energéticamente sí está sucediendo y sí está conectado y te está oyendo y te está entendiendo. Entonces no piensen que porque está inconsciente o no me está oyendo, sí te oye. Dile todo lo que le tengas que decir porque se lo va a llevar con él o con ella. Sabes que salí una vez con una persona que me decía, tú nunca discutes, tú nunca estás molesto. Y yo le decía, ¿pero para qué? Si tú sales por la puerta de mi casa y te atropella un coche, lo último que yo quiero que tú escuches es te quiero. Y no, vete a tomar por saco, ¿sabes? Claro. Bueno, inclusive también nos podemos hacer eso y decir, bueno, pero te quiero. Pero te quiero también. Como decías tú, no es vivir con una obsesión de que nos vamos a morir, Claro, pero sí valorar cada minuto y totalmente. saber que cada discusión, pelea que tienes, por mucho que esté fundamentada, todo pasa, todo tiene solución. Claro, y porque yo esté molesta contigo no quiere decir que no te quiero. El poder también tener la madurez suficiente de decir, mira, esto no me gusta, esto lo estamos conversando, Eso lo que es. sea, pero bueno,
que te vaya bien hoy, te quiero mucho. Exactamente, exactamente. Y Stephanie, algo que yo creo que también es importante, no nos educan para el duelo, como decíamos al principio, Ni para para las gestionar la pérdidas. muerte, para gestionar las pérdidas. Tú que lo has vivido, ¿qué le dices? Una pregunta muy personal, no sé Ujú. si es muy No, personal. tranquilo. ¿Qué Si le estamos dices aquí es a para tus esto. 4 hijos terrenales que están aquí contigo? ¿Cómo les enseñas que ellos tienen esos 5 hermanitos en el cielo Mira, y cómo que también ¿cómo los forman un papel, honramos? cómo los honras y cómo forman también un papel importante en ti como madre, ¿no? Mira, yo tuve a mis 3 primeras hijas y la cuarta fue mi primera pérdida. Entonces ya habían 3 niñas que estaban en la casa emocionadas por un embarazo, por una hermanita que venía, habíamos comprado ropa, etcétera, etcétera. Y cuando llegó el momento de la pérdida, pues bueno, la perdí y me tuve que sentar y explicarles que no iban a hacer, ¿no? Y claro, eran de 8, 6 y 4. La de 4 no me entendió mucho. Sabía que el bebé no iba a nacer, pero fue más adelante como que tuve que explicar. La de número 2 se puso bravísima, fue como, ¿qué hiciste? Como Te que culpo. hiciste mal. Ujú. Y la primera, Sophie, se quedó como muy neutra, veo a mi mamá llorar, yo no quiero llorar, ¿no? Y ahí fue también un clic donde dije, no, no, ya va, aquí tenemos que duelar, aquí hay que doler todos en familia, porque si estamos en familia felices, también dolemos en familia. Ujú. Y bueno, con ella fue más sencillo porque lo vivieron. Bueno, en realidad con todas. Con Alejandra, que sí nació, que es mi cuarta acá, pero en realidad es la quinta. Ujú. A ella sí le expliqué que venía que ella es un bebé arcoíris, que venía una hermana, porque supe que era niña la que venía antes de ella, Joaquina, que Joaquina no nació y bueno, que tenía una hermana en el cielo. Luego tuve las demás pérdidas con las 4 ya y bueno, pues la vivieron conmigo. No había mucho que Ujú. explicar, era Ujú. más un estaban allí en el Sí. momento. Sí recuerdo que una me preguntó que por qué a mí, o sea, que porque yo me merecía Ujú. eso, ¿no? Y les recordé que eso no tiene nada que ver con merecimiento, que la muerte es parte de la vida, seas bueno, seas malo, seas millonario, seas pobre, seas blanco, seas negro, seas lo que sea, la muerte es humana, no es divina. Entonces, no soy mejor que nadie, ni peor que nadie, ni es un castigo el haber tenido todas esas pérdidas, era lo que me tocaba a mí transitar. Así como la soledad, que nos ataca a cualquier edad, y con independencia Totalmente, de tu educación, de tu posición social, de tu país, totalmente. son cosas que ocurren y que hay que aprender a gestionarlas. Nos queda muy poquito, Ujú. pero yo no quiero que nos vayamos hasta que nos puedas decir, tú has escrito Cartas a la vida de la muerte. Ujú. ¿Qué le dirías a alguien que le escribiese a qué para poder gestionar ese duelo? Cuando estás en ese proceso de duelo y soledad, ese momento contigo mismo, ¿qué le recomendarías que escribiese? ¿A quién? ¿A qué? Porque creo que Bueno, eso también es un ejercicio sanador, ¿no? totalmente. Por eso me gustó mucho el título y el fondo de tu libro. Parte de lo que yo utilizo en terapia es escritura terapéutica. Y justamente, bueno, te puedo decir un ejemplo que mandé ayer Ujú. a un paciente. Él le cuesta mucho conectar con sus emociones, especialmente con la tristeza y la rabia. Yo normalmente les hago una meditación con mi voz, hecha por mí, para que entren como que al momento de calma. Y a él lo que le mandé fue a que escribiese, a que pensara cuáles eran los momentos donde él hubiese querido tener apoyo emocional y no lo tuvo. Fíjate, yo escribí no cartas directamente solo en la vida, que sí le escribí a cada una de mis hijas, ¿no? Pero cuando yo escribí sobre el suicidio, aunque no era para mi papá la carta, era Ujú. sobre el suicidio. Ujú. Va a depender mucho de la persona y de lo que esté viviendo, pero normalmente le mando a escribir sobre sus emociones, dónde sienten la rabia, porque por ejemplo en esta meditación, si te mando la de la rabia, te mando a escanear tu cuerpo, dónde la estás sintiendo, qué es lo que viene a tu mente. Entonces luego escríbeme por qué se activó, dónde se activó, cómo se sintió. Entonces eso es una forma de expulsar todo lo que estoy sintiendo cuando no logro conectar con la emoción. Ujú. Entonces, bueno, va a depender de... Podemos hacer un regalo en este podcast. Por favor. Las primeras 10 personas que me escriban un DM, con mucho gusto le mando una meditación y si me hacen un pequeño recuento de cuál es su duelo, les puedo dar un prompt para Bueno, no que, puede haber mejor para que regalo que escriban este. algo y con mucho cariño. ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy creando la página web, estoy en eso porque la tecnología no es lo mío, pero Pero en eres mi... una mujer muy activa en Instagram, Ay, porque yo te he visto ahí voy, y he ahí voy. aprendido mucho de ti en Instagram. Ay, Me qué bello, gracias. encanta. Ahí voy, porque la tecnología no es lo mismo, lo mío, pero si me escribes por Instagram, que me escriban un DM, me digan, vi el ¿Cuál es tu podcast, Instagram? @Stephanie Rainer _ Perfecto. Y bueno, que me digan que vieron
tu podcast. Cortocircuito. Que vieron vienen de cortocircuito. Exacto. Y las primeras 10 personas que vengan de cortocircuito, con muchísimo gusto le hacemos ese regalo. Pues así va a ser. Muchísimas gracias por el regalo de estar aquí. Por el Y a ti regalo por el de de... invitarme y el de presentarme a tu comunidad y el de ayudar a tanta gente. Bueno, esa es la idea, ir sumando e ir creando ese cortocircuito, esa chispa, ese momento clave que hace que cambiemos nuestra mente para una alimentación más saludable, para cambiar creencias limitantes, para activarnos a nivel físico y por ende a nivel mental y mejorar nuestra salud y nuestro bienestar a todos los niveles. Os esperamos en un nuevo episodio de aquí de Cortocircuito para que sigáis cambiando vuestra mente y transformando vuestro mundo.